Buenas, catedrático Santos Saúl Antunes Mejía. En este proyecto le hablaremos acerca de República Federal de Centroamérica y Honduras después de la Federación Centroamericana. En la clase de Historia de Honduras, pues los integrantes del grupo son Dalila Visitación Vázquez, Jeffrey García Vázquez, Norman Leonardo Aguilar Zavala, Jennifer Nayeli Garay Medina y su servidor Emerson Alberto Mena Mejía. Pues le vamos a hablar un poco sobre la Federación Centroamericana. La Federación Centroamericana se conformó después de la independencia de España de 1821. Creó una junta gobernativa provisional que decidió consultar a los ayudantes si quería unirse al imperio mexicano. Estas provincias, en su búsqueda de separación de la forma de gobierno centralista de tradición española, optaron el federalismo. Con ello se permitiría la creación de estados soberanos como 3 poderes territoriales y gobernados por una sola presidencia en la región. Ellos querían ser gobernados por un solo presidente los 5 países de la Federación Centroamericana, los cuales están integrados por Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. La República Federal Centroamericana fue considerada una federación que surgió en una asamblea constituyente de las Provincias Unidas de Centroamérica, de una constitución el 22 de noviembre de 1824. Su capital inicial fue Guatemala hasta 1834, después en Sonsonate, por último San Salvador en 1834 a 1839. En 1824 en la ciudad de Guatemala se inauguró el primer Congreso Federal. Escogió su primer presidente el militar y político salvadoreño Manuel José Arce Ifoago, apoyando la fracción liberal, aunque el ganador popular era el hondureño José Cecilio del Valle. Esto fue un mal inicio de la federación, ya que hubo constante enfrentamiento y guerras civiles que provocaron problemas de diferente índole. Esto le podemos hablar. Buenos días, licenciado. En este momento yo daré inicio a la exposición que tenemos sobre el origen de la República Federal, esto del proyecto que teníamos en marcha. El origen de la República Federal fue en 1842, proclamaciones de constituciones de los estados y todo esto, pues esta federación la conformaron lo que fue Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, siendo parte de ellos toda esa área. También dice que también relata sobre de 1829 que obtuvo una derrota total de tropas federales, lo que permitió salir electo un presidente federal de esta república, el cual fue Francisco Morazán, para desempeñar funciones a pesar de grandes esfuerzos de federación, terminó desenvolviéndose. En aquel entonces, pues el general Francisco Morazán era el ideal de ellos, tener una Centroamérica en un solo país. De eso nos trata este relato. También dice del nacimiento de la Federación Centroamericana, en cual el Congreso Constituyente se proclamaron las Provincias Unidas de Centroamérica. A labor de asambleas, pues concluyó el 22 de noviembre de 1824. En relativa organización del poder determinaba que el poder legislativo, con las atribuciones de las leyes y de autorizar poder ejecutivo para emplear de los estados cuando lo exigía la ejecución de ley. De este fue el origen de la Federación Centroamericana, ya que antes solo eran provincias o por así decirlo, hasta que entonces ya decidieron emplear lo que fue la
primera constitución y de la primera constitución pasaron a lo que fue la República Federal de todo Centroamericana. También ellos tenían su propia bandera, su propio escudo, sus propias leyes de Estado ya, constituyentes, y que iban reformando cada vez. Pero también todo eso tuvo algunos declives, tuvo, como se dice, algunas desventajas y otras que no. Bueno, es esa parte que concluyó mi exposición. Bien, siguiendo con nuestro proyecto de investigación, República Federal de Centroamérica y Honduras después de la Federación Centroamericana, como objetivos encontramos, un objetivo general es conocer el origen y funcionalidad de la conformación de la Federación Centroamericana y las consecuencias de la disolución. Cuando hablamos de la conformación de la República Centroamericana nos referimos a los 5 estados, que es Honduras, nuestro país, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. Cuando nos referimos a las consecuencias de la disolución, es cuando decimos los problemas políticos y sociales, tales como la discriminación, la desigualdad, la inseguridad y la pobreza. En objetivos específicos, mencionar las incidencias de la Federación Centroamericana como respuesta a disolución de problemas en la región. Podemos decir que la disolución de la República Federal de Centroamérica se dio en una serie de sucesos que iniciaron en la caída del gobierno liberal. Otro es presentar los problemas más importantes que el Estado hondureño enfrentó en su proceso de constitución. Uno de ellos podría ser la corrupción, que es muy conocida, y también lo que sufrió de que es la pobreza. Encontramos también causas internas y causas externas. Cuando hablamos de causas internas, el menosprecio de los españoles peninsulares hacían los criollos. En este podemos decir el altar político, militares y religiosos estaban con los peninsulares, ya que los criollos, sin embargo, insistían, ¿verdad?, que eran iguales, ya que con su fraternidad se lanzaron a la aventura de alcanzar la libertad. Como otro encontramos las desigualdades políticas, religiosas y militares. Podemos decir que en lo religioso es conocido que se fundó en motivos de raza o origen étnico, en formas sociales como el racismo, la intolerancia o el odio religioso. En desigualdades de político, podemos decir consiste como distinción de grupos o así personas formados de características en cuestión de clase social, el origen étnico o por la identidad de un grupo o el sexo, ¿verdad? En lo cultural podemos decir, o en lo militar, nos referimos que se vincula a la discriminación del género, etnia, del lugar o residencia, ¿verdad? Otro es el descuido de los gobiernos coloniales en las áreas sociales, económicas y cultural. No se ocupaban por los habitantes. La economía caminaba hacia la explotación de recursos naturales y su transporte hacia la metrópoli. Esto es lo que fueron las causas internas que se dieron. Pero cuando hablamos de las causas externas, decimos que debían de proteger la vida y velar por la seguridad y los habitantes. Es un derecho que tenemos, que es la vida, es una oportunidad de vivir y que es también una ley. Otro de esos es la Iglesia ya no debe ligarse al gobierno, los estados deben gobernarse a una constitución y 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. En mejor forma de derecho al poder ejecutivo es una facultades y funciones primordiales. El legislativo que aprueba a las leyes y el poder judicial que interpreta hacia respetar solamente, y muchas gracias. Muy buenas tardes, licenciado. Aquí siguiendo la presentación, Norma Leonardo Aguilar. Honduras se declaró su independencia el 15 de noviembre de 1938.
En 1839 adoptó su primera constitución del país. Su primer presidente en Gran Francisco Ferrera, en el año de 1841 a 1842. Luego de los acontecimientos, Honduras comenzó con su rama de mandatos del poder del Estado. El 31 de enero de 1840, el general Cabañas sufre una gran derrota significativa. El 6 de junio de 1840, el pueblo hondureño fue convocado a elecciones para elegir al presidente de la nación. El general Francisco Ferrera fue el primer presidente constitucional de Honduras. En 1843, Ferrera ordenó la restitución de los bienes de la iglesia. El 31 de diciembre de 1844, Francisco Ferrera finalizó su segundo mandato. En 1845, la Cámara de Representantes eligió al Coronado Chávez presidente de Honduras, integral del Consejo de Ministros, junto a Santos Guardiola y a Casto Alvarado. Gracias por su atención. Esto fue nuestra presentación, licenciado. Aquí nos hace ver cómo fue sus primeros pasos para ser un país para el país que tenemos en este momento, que se fue independizando poco a poco y se formó una nación que es Honduras. Muchísimas gracias. Bien, continúo con Honduras después de la República Centroamericana. El 5 de noviembre de 1838, Honduras se separó de la República Centroamericana y se convirtió en un estado libre, soberano e independiente. Pero Honduras declaró su independencia de Centroamérica el 15 de noviembre de 1838. En enero de 1839 se adoptó formalmente la primera constitución del país y fue el general Francisco Ferrera que se convirtió en el primer presidente de 1841 al 42 del país, luego de que éste se presentara como candidato único. 2 siglos después de la independencia, Honduras sigue con deficientes sistemas de educación y salud. La pobreza afecta a la mayoría de personas de nuestro país, o sea, de habitantes. En efecto, la independencia permitió la adopción de una constitución política, sistema de partidos, elecciones, relevo en el poder político y adopción de códigos, muy influidos por las ideas de la Ilustración francesa y el modelo napoleónico. Bien, para culminar, la independencia de Honduras es una historia que inició cuando Honduras formaba parte de Mesoamérica. Honduras fue ocupado por mayas y toltecas. La población indígena más numerosa fueron los lencas. Se caracterizaron por crear un sistema de cultivo como el maíz, cacao y chile. Entonces, el 5 de noviembre de 1838, Honduras se convierte en un estado totalmente soberano e independiente. Listo, gracias.